El cartel de los sapos, la historia real de la Florecita. Historias del cartel. Si alguna vez viste el cartel de los sapos, conoces a la Florecita. El personaje carismático, el que cuenta todo, el que se volvió el sapo más famoso de Colombia. Lo que pocos saben es que Andrés López López no es un personaje de ficción. Es una persona real. Y su historia es mucho más compleja, mucho más sucia, y mucho más interesante que lo que cualquier serie se atrevió a mostrar. Andrés López López nació en Cali en 1968. Creció en un ambiente humilde en una ciudad que para los años 80 ya estaba completamente permeada por el dinero del narcotráfico. El Cartel de Cali era en ese momento la organización criminal más sofisticada del mundo, y su influencia lo tocaba todo: negocios, política, cultura, fútbol. Desde joven López López se movió en los bordes de ese mundo. No era un sicario, no era un hombre de violencia directa. Era inteligente, hablador, con una capacidad natural para los negocios y para relacionarse con gente de todo tipo. Esas habilidades lo llevaron a convertirse en uno de los operadores del Cartel del Norte del Valle, la organización que heredó el poder en Colombia después de la caída del Cartel de Cali en los 90. El Cartel del Norte del Valle fue en su momento el mayor proveedor de cocaína hacia Estados Unidos. Más discreto que Escobar, menos conocido internacionalmente, pero igual de brutal y con un volumen de negocio que dejaba chico a muchos de sus predecesores. El papel de la Florecita dentro de la organización era el de coordinador logístico y financiero. No era el que jalaba el gatillo. Era el que movía el dinero, el que coordinaba los envíos, el que mantenía relaciones con compradores en Estados Unidos y Europa. Durante años operó con una discreción que le permitió acumular una fortuna considerable y mantenerse fuera del radar de las autoridades colombianas y estadounidenses. Mientras otros capos vivían rodeados de escoltas y lujos ostentosos, López López prefería un perfil más bajo. Pero el Cartel del Norte del Valle era una organización extremadamente violenta internamente. Las traiciones, los ajustes de cuentas y las guerras entre facciones eran constantes. Hombres como Wilber Varela alias Jabón y Diego Montoya alias Don Diego se disputaban el control con una brutalidad que dejó cientos de muertos en el Valle del Cauca. En ese ambiente, la lealtad no duraba mucho. Y López López lo sabía. La decisión que cambió todo fue la que lo convirtió en lo que su apodo describe, un sapo. Andrés López López se entregó a las autoridades estadounidenses y comenzó a cooperar. Contó todo. Nombres, rutas, métodos, contactos, movimientos de dinero. Su testimonio fue devastador para lo que quedaba del Cartel del Norte del Valle y para varias redes de narcotráfico en Colombia y México. Pero aquí viene la parte que las series tampoco cuentan con claridad. Colaborar con la justicia estadounidense no lo convirtió en héroe. Lo convirtió en un hombre con una condena reducida que usó su historia para construir una carrera mediática. Escribió un libro, El Cartel de los Sapos, que luego se adaptó a serie. Apareció en medios. Se convirtió en una figura pública que hablaba del narco con una fluidez y un desparpajo que a muchos les resultaba fascinante. Y ahí está el problema. La narrativa que López López construyó alrededor de su propia historia es la de alguien que se redimió, que eligió la justicia sobre el crimen, que tuvo el valor de contar la verdad. Y hay algo de eso que es real. Pero lo que esa narrativa deja fuera es el rastro de daño que dejó antes de tomar esa decisión. Los años que operó dentro de una organización que mató, desplazó y destruyó comunidades enteras en el Valle del Cauca. El dinero que movió que financió esa violencia. Las personas que sufrieron consecuencias directas de las operaciones en las que él participó. Cuando alguien escribe un libro sobre su vida en el narco y se vuelve famoso por eso, la historia tiende a centrarse en el narrador. Las víctimas quedan en el fondo, sin nombre, sin cara, como contexto. Eso es exactamente lo que este canal no va a hacer.
El Cartel del Norte del Valle, en el que López López operó durante años, fue responsable de uno de los periodos más violentos de la historia del Valle del Cauca. La guerra interna entre las facciones de Jabón y Don Diego entre 2004 y 2008 dejó más de 3.000 muertos, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos colombianas. Municipios enteros vivieron bajo el control y el terror de estas organizaciones. Familias desplazadas. Jóvenes reclutados a la fuerza. Alcaldes amenazados. Periodistas silenciados. Eso es lo que financiaban las operaciones logísticas que la Florecita coordinaba. Andrés López López cumplió su condena en Estados Unidos con beneficios por colaboración. Quedó en libertad y siguió con su carrera de escritor y figura mediática. La serie que lleva su historia se convirtió en un fenómeno de audiencia en Colombia y en toda América Latina. Hay algo profundamente contradictorio en eso. Un hombre que participó en una organización criminal durante años, que colaboró con la justicia para reducir su propia condena y que después construyó una carrera exitosa vendiendo esa historia como entretenimiento. No es el único caso, pero es uno de los más visibles. La pregunta que vale la pena hacerse no es si Andrés López López es valiente por haber contado lo que contó. La pregunta es quién más paga el costo de esas historias que se convierten en entretenimiento. Las familias de las víctimas del norte del valle no escribieron libros. No tienen series. No aparecen en entrevistas contando su historia con música de fondo. Existen en estadísticas que nadie lee y en registros de organizaciones de víctimas que luchan hace décadas para que alguien los recuerde. Eso es lo que hay detrás del Cartel de los Sapos. Y eso es lo que la serie no te mostró. Suscríbete a Historias del Cartel.